Bien, en esta noche continuamos con nuestra expositora. Ella tiene una larga trayectoria en investigación. De hecho, fuimos compañeras de la universidad, les puedo dar fe de eso. Y ella es ingeniera matemática de la Escuela Politécnica Nacional, máster en ciencia de datos del École Polytechnique de Francia. Desarrolla su doctorado en el departamento de Comunicaciones, Imágenes y Procesamiento de la Información Telcom Sud París. Espero haberlo pronunciado bien, Katy. Además, se desempeña como capacitadora de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y de la Universidad de los Hemisferios en temas de aprendizaje supervisado, no supervisado, analítica de datos y manejo de bases de datos. A continuación, Katy, con su tema Generando datos a través de modelos de Markov por pares. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por la presentación, Karen. Bueno, mi tema va a ser un poquito técnico. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Vamos a presentar el modelo de Markov por pares, que ya les voy a explicar lo que significa, lo que es, y nos vamos a enfocar en el tema de la generación de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, mi presentación va a contener lo siguiente: un poco de la introducción a los modelos generativos, un poco de la motivación en los primeros resultados teóricos, luego hacer una inferencia, la estimación de los parámetros dentro de este tipo de modelos que voy a presentar, y obviamente ya los resultados numéricos con datos reales, imágenes, audios y demás, y las conclusiones de mi proyecto. ¿Ok? Bueno. Cuando estamos trabajando dentro de un contexto de modelos generativos, nosotros tratamos de, a partir de datos de entrenamiento, dentro de un contexto de machine learning, aprendizaje no supervisado, supervisado, tenemos un conjunto de datos. A partir de eso, nosotros vamos a generar un modelo que posteriormente me va a permitir generar diferentes muestras que ya aprendió, que mi modelo aprendió de los datos que yo le di como input, ¿ok? Esto se ha venido utilizando a lo largo de los años, por ejemplo, para generar rostros automáticamente, para mezclar, hacer sumas y restas entre imágenes de rostros con gafas, sin gafas, género masculino, género femenino. Y solo como contarles como dato adicional, con el aumento de toda la capacidad computacional y el desarrollo tecnológico que se han llevado en los años, cada vez los modelos generativos que se van presentando van mejorando. Por ejemplo, este es un modelo, una imagen generada a partir de un modelo generativo en el año 2014, 2015, 2016, y vemos que a partir del 2017 la generación de datos a partir de un conjunto de datos enormes, en este caso fotos de individuos, es muchísimo más óptima en los últimos años. Y todo esto obviamente que viene acompañado con todo el contexto del aumento de la capacidad computacional y de la tecnología en los últimos años. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a darles un poquito de notación, no nos vamos a perder. La primera parte, vamos a notar el clásico X, que vienen a ser nuestros datos. Pueden ser, con el ejemplo que yo les voy a dar más adelante, las imágenes, como lo que vimos, imágenes sea de dígitos, imágenes de rostros, ¿ok? Esto va a representar lo que son nuestros datos. La variable HT, normalmente nosotros en un contexto, digamos, estadístico, lo conocemos como variables ocultas o variables latentes, que, como su nombre lo dice, son variables que no se pueden, que no están directamente dada por los datos, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo una imagen, que tomo una fotografía, una imagen a blanco y negro, tomo la fotografía, esa la estudio, esa fotografía, detrás de esa, la variable latente va a ser la parte binaria, que es blanco y negro, porque la fotografía por defecto, sea por movimiento, sea por el instrumento que estamos tomando, va a tener ruido. Entonces mi observación va a ser la imagen con el ruido, con el movimiento, no va a ser la imagen exacta la que mis ojos son capaces de observar. Y la variable oculta en este caso podría ser la imagen real
las pixelizaciones, la información dentro de cada píxel de la imagen. Eso podría ser un ejemplo. Obviamente esto también se estudia dentro de un contexto social, pero en el contexto de imágenes, que es en el que me estoy moviendo, lo podemos ver de esa manera, ¿ok? Y bueno, teta, el conjunto de parámetros. En este caso, nosotros queremos analizar la distribución, qué tipo de comportamiento tienen mis datos. Entonces, normalmente, aquí mi ejemplo de estudio teórico es suponer que son datos normales, que la mayoría conoce esa distribución, que como el nombre mismo lo dice, es una distribución normal, es la más común, que todos están agrupados dentro de alrededor de un valor en común, que sería como que la media, y con una desviación. Eso, todo el tema de estos parámetros, por ejemplo, la media, la desviación estándar, vendrían a representar el conjunto de parámetros desconocidos. Y bueno, en este caso, cuando estamos trabajando, bueno, en mi contexto estamos trabajando con modelos probabilísticos y variables latentes, entonces aquí va a entrar la distribución conjunta de estas dos partes, de las observaciones y de lo que no puedo ver, pero yo sé que está presente en las observaciones, pero no las puedo extraer de manera evidente, de manera tan sencilla, ¿ok? Y como mi objetivo es aprender cómo se comportan mis observaciones, los datos que yo tengo, como les dije aquí, podrían ser imágenes, podrían ser audios, podrían ser series de tiempo, porque están indexadas a través del tiempo. Y dentro de un contexto continuo, esta distribución de mis imágenes se puede representar como esta integral, ¿ok? En función de la información que tengo de mis datos y la información oculta que yo sé que existen dentro de mis datos, pero que es oculta. Ahora, a través de esto, viene la pregunta, ¿cómo yo puedo elegir esta distribución de mis datos y de mis datos latentes? Un modelo conocido dentro del mundo probabilístico es el modelo de Markov oculto, en el que la distribución de estos dos datos, los datos observados y los datos ocultos, tienen este comportamiento. La relación entre los datos observados y los datos ocultos es de la siguiente manera. Es decir, imaginémonos que XT representa el clima en el tiempo T, y esto es una variable oculta. Estoy en la ciudad de Quito, por ejemplo, que yo sé que dentro de esos datos esta variable oculta representa tal vez la región. Y lo que yo le estoy diciendo es que mi observación en el tiempo T solo depende de mi variable latente en el tiempo T. Mi variable latente en el tiempo T más 1 solo depende de mi variable latente en el tiempo anterior. Esa es la propiedad de Markov. Bueno, aquí ya manejamos un poquito de términos de independencia y demás. Generalmente utilizamos este tipo de representaciones gráficas para representar los modelos que, como les comentaba, indican las relaciones que existen, la dependencia entre las variables que vamos a manejar. Para este tipo de modelos, lo que nosotros utilizamos normalmente o lo que se utiliza habitualmente para hacer la inferencia, para hacer la estimación de parámetros, es una inferencia bayesiana, todo lo que está dentro de ese contexto, como les dije, predicción, estimación de parámetros, entre otros. Entre ellos, no sé si alguno ha escuchado ustedes el filtro de Kalman, el filtro particle filter y otras extensiones de este tipo de filtros. ¿Ok? Otro modelo que se puede ver como modelo generativo es lo que se ha venido utilizando en los últimos años, toda la moda del deep learning y demás, son las redes neuronales recurrentes. ¿Ok? Aquí la única diferencia es que mi variable oculta, lo que yo sé que puedo extraer de mis variables observadas, ya no es aleatoria, sino es determinística y está determinada a través de las famosas funciones de activación, sigmoid, ReLU, etc. ¿Ok? Entonces, esta es la notación. Igual, en este caso nosotros podemos ver que el modelo está dado por este modelo gráfico
en el que, bueno, solo por notación el rombo significa que es determinístico y ya no es aleatorio. Ok, aquí podemos decir, ok, mi observación en este caso, en el tiempo t, solo depende de mi variable oculta en el mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo. Mientras que aquí observamos el cambio de las dependencias. Tenemos una dependencia extra. Para la variable oculta, en el tiempo t más 1, yo tengo la dependencia de la variable oculta en el tiempo anterior y de mi dato observado en el tiempo anterior. Entonces, esta es la representación gráfica del modelo de las RNN. Y bueno, en este caso, como estamos trabajando en el contexto de Deep Learning, en las famosas redes neuronales, para la estimación de los parámetros, lo que nosotros vamos a utilizar es el clásico algoritmo llamado backpropagación. ¿Ya? Y un algoritmo que fue creado o fue presentado hace no muchos años por uno de los pioneros en el tema de Machine Learning, Deep Learning, es el algoritmo el modelo de las redes neuronales recurrentes estocásticas, donde la idea es, ok, tengo mi red neuronal recurrente, donde yo lo mencioné antes, esto ya es determinístico, ahora voy a juntar, voy a añadir un poquito más de valor y ya no va a ser determinístico, sino va a ser una variable aleatoria. Es una extensión de las RNN clásicas, solo que H ya no está dado por una función de activación, está representada por una variable aleatoria. Y en este caso, el modelo de las variables observadas y de las ocultas se da de la siguiente manera. ¿Ya? Y aquí está el modelo que no es presentado por nosotros, no fue creado por nosotros, es un modelo que también ya tiene algunos años, pero en este contexto nosotros lo vimos como un modelo general que incluye a tanto los HMM, las RNN y las estocástica RNN. Es decir, lo visualizamos y lo presentamos como un modelo general, de tal manera que los modelos que les presenté anteriormente son un caso particular de este modelo. Obviamente en este modelo tenemos transiciones, tenemos dependencias mucho más complicadas. Aquí vemos que, por ejemplo, en la observación, para obtener información de la observación en el tiempo t más 1, necesito la información de la observación en el tiempo t, de la observación latente en el tiempo t y de la observación latente en el tiempo actual t más 1. Ok, entonces aquí estoy añadiendo complejidad y poder añadir un mayor estudio en este tipo de relaciones cruzadas. Poder decir, ok, aquí estoy aportando tal vez más información entre estas variables ocultas y las variables observadas. Y bueno, el modelo obviamente se ve que ya es un poquito más largo porque voy teniendo mayor dependencia para poder tener información respecto a la variable observada en el tiempo t más 1, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las capacidades que me permite ganar o las capacidades generativas de este modelo? ¿Cómo realizar la inferencia? Y bueno, las motivaciones teóricas les voy a pasar súper rápido. Aquí lo que aprendimos utilizando un contexto bastante simple, hipótesis gaussianas, relaciones lineales entre los parámetros y demás, obtuvimos una ganancia del tipo de modelos que nosotros podemos expresar con este modelo PMM, con el modelo de Markov por pares. Y bueno, esta es la proposición que se demostró, que tenemos un tipo de distribución de observaciones que sigue siendo normal, pero las correlaciones y las covarianzas entre las observaciones tienen un mayor rango de utilidad. Y aquí ya viene la parte interesante, lo que han visto en el tema de inferencia variacional. Es un área que se ha estado utilizando mucho, sobre todo por el tema de datos en grandes dimensiones, porque ya se intenta también mejorar el tema de la codificación de los algoritmos para la estimación de parámetros. Y en este caso,
de manera sencilla y rápida. Lo que les puedo contar primero, como les dije, es utilizado cuando la dimensión de mi variable latente es grande. Aquí, para la estimación de los parámetros, normalmente podemos utilizar, no sé si alguno de ustedes ha conocido o ha escuchado el método de máxima verosimilitud y demás, ¿ok? Que sería tener esta idea. Pero como yo estoy expresando el comportamiento de mis datos en función del comportamiento de los datos conjuntamente con las variables no observables, esto ya es una tarea súper complicada, sea por el tema de cálculo, sea por el tema de cálculo matemático, o sea por el tema de insuficiencia en el término computacional. Por lo general no es posible y aquí viene algo que se ha utilizado y que se sigue utilizando en este tipo de contextos, en este tipo de modelos, donde no podemos maximizar directamente esta información de mis observaciones y se introduce una distribución variacional que de manera sencilla es, ok, voy a llevar este problema a un problema más simple donde esto ya va a ser posible y se viene representando de la siguiente manera, con esta formulita. Y como les dije, la idea es, este problema es un poco difícil de resolver, tengo evidencia estadística, teoremas y demás que me permite llevar la maximización, el problema de optimización de este lado a un problema que es mucho más sencillo, donde no voy a tener problemas de integración o de cálculo de ciertos valores. ¿Ya? Y nada, aquí lo único que es interesante de mencionar que esto, si es que estamos trabajando en el caso más simple, que sería el caso gaussiano, entonces generalmente no tendremos problemas. Todo esto lo estamos haciendo en un contexto general. ¿Ya? Y en las simulaciones, aquí sí les voy a contar un poquito más. En las simulaciones todo esto está como que muy teórico, está expresado la distribución de observaciones en función de variables latentes, en funciones de distribuciones variacionales y demás. Pero aquí viene la parte ya del tema de data science. Vamos a ir viendo que en esta parte, el modelo que yo les propongo ahora para ya la parte aplicada, el tema de aplicaciones, es todo lo que les presenté anteriormente de mi modelo por pares, de Markov por pares, pero con la fortaleza de las técnicas de Deep Learning, ¿ok? Y me van a decir, ¿en dónde estoy incorporando estas técnicas de Deep Learning? Lo vamos a incorporar en la estimación, en la interpretación de la media y de la varianza o de los parámetros que van a ir expresando nuestras variables latentes y nuestras variables ocultas. Este modelo es basado de poder mezclar modelos probabilísticos y tener esa ganancia, esa fortaleza que han venido trayendo todo el tema de las redes neuronales, todo el tema de tener ya mejores capacidades computacionales. Y sobre todo ya, si hablamos un poquito de la parte teórica, nosotros podemos decir, bueno, no podemos decir, está demostrado que las redes neuronales se pueden utilizar como aproximadores universales de casi cualquier función, obviamente con ciertas restricciones, y es por eso que tienen muchísima utilidad y sirven para muchas tareas en la actualidad. Entonces eso es lo que quisimos agrupar aquí, la parte teórica de este modelo probabilístico, pero aprovechar y mejorar este modelo utilizando técnicas de Deep Learning para la estimación de parámetros. Y lo comparamos con este modelo de este artículo que lo pueden revisar posteriormente, que es el artículo de las redes neuronales recurrentes variacionales, que es bastante utilizado y luego les voy a explicar las posibles extensiones que podemos tener. Y bueno, aquí están las hipótesis que se hizo para el modelo, la distribución variacional que se hizo. Por el tema de los datos que nosotros estuvimos trabajando para las variables
ocultas asumimos una variable, una distribución normal. Y para el tema de las variables observadas, que en este caso son las imágenes o audios, utilizamos una distribución Bernoulli. Y bueno, la distribución variacional, que es la que me permite ayudar, que es la ayudita extra para el tema de que hay detrás del cálculo de los parámetros, también asumimos una distribución normal. Nosotros aplicamos este nuevo método dentro de este contexto generativo para unos datos de imágenes que contiene 60,000 imágenes y para datos de música polifónica. ¿Ok? Esto también fue aplicado también para series de tiempo, porque también lo podemos ver, este modelo también se lo puede ver como un modelo para datos secuenciales donde me permita predecir los siguientes datos. Entonces también lo podemos hacer dentro de ese contexto con datos de series de tiempo. En este caso, como el objetivo es generar datos, entonces nuestros datos son no estructurados, como son imágenes y como son los audios. ¿Ok? ¿Qué más les puedo contar de esto? Bueno, esto es un poquito más de la información que tenemos dentro de lo que debemos utilizar para la estimación de los parámetros ya aplicado en el algoritmo, pues se utilizó el optimizador de Adam. Aquí no les puse la información del batch size ni del learning rate, porque como son varias bases de datos, en cada base de datos se utilizaron diferentes learning rates y diferentes batch size. Entonces eso no se los puse, pero lo podemos ver luego. Y aquí también lo que quisimos presentar y hacer un análisis correcto de la ganancia de nuestro modelo con otros modelos conocidos como las RNN, las BRNN y los clásicos modelos de Markov, es presentar dos configuraciones. La primera configuración de tal manera que yo voy a tener el mismo número de variables latentes, y la segunda configuración es que cada modelo va a tener un diferente número de variables latentes de tal manera que el número de parámetros a estimar en todos los modelos sea el mismo, porque como les había contado aquí en la parte gráfica, ya tengo mayores dependencias, significa que voy a tener que estudiar y voy a tener que estimar más parámetros, porque añadir dependencia significa estimar más parámetros para saber cómo se comporta la dependencia entre estas variables. Por lo tanto, si solo hacemos el análisis dentro de un contexto de, ok, todas tienen el mismo número de variables latentes y variables observadas, y si nuestro algoritmo presenta mejoras con esta primera configuración, chévere, interesante, pero a nivel computacional también es importante, porque si estoy aumentando el número de parámetros, también el tiempo computacional va a aumentar. Es por eso que decidimos presentar dos tipos de configuraciones. La primera, donde manejamos el mismo número de dimensiones de variables latentes y variables observadas, y en el segundo manejamos diferentes dimensiones para estas variables con el objetivo de tener un número similar de parámetros. Es decir, la segunda configuración nos ayuda más para el tema computacional. En la primera verificamos la parte teórica, y en la segunda que a partir de esa parte teórica sabemos que computacionalmente sigue siendo mejor nuestro algoritmo. Y aquí presentamos nuestro modelo general y algunas variaciones de este modelo donde elimino alguna flechita, la relación que tenía XT con HT-1, la relación que tenía XT con HT-1 y ZT-1 y demás. En ambos casos observamos que el algoritmo más potente entre los RNN, las HMM y los BRN hasta la actualidad era el BRNN, por eso se hizo la comparación con este algoritmo que es el más fuerte, que representaría a todos los anteriores, y en todos los casos observamos que nuestro modelo, sea el modelo general o sea un modelo particular de este caso general, fueron mejores, tanto para la primera configuración
donde se presenta la mejora teórica, y tanto para la segunda configuración, donde estamos analizando también la parte computacional, el costo computacional del algoritmo. Y de manera general, para los datos tanto de imágenes como de audio, ya solo comparando los resultados, observamos que igual para todos tenemos los resultados que son mejores tanto en el modelo general o en sus variaciones. Eso se obtuvo como resultados para las imágenes, son imágenes que se generaron a partir de ese algoritmo. Para los audios, no pude descargarme los audios que se generan, pero el objetivo en este caso es generar imágenes, porque ya aprendí cómo se comporta. Entonces estas imágenes no son de mi set de datos, sino son generadas a partir de mi algoritmo. En las imágenes, como les comentaba, es un conjunto de imágenes de dígitos. Entonces estas imágenes son generadas a partir del algoritmo que ya se aprendió, y también se generaron diferentes piezas de música, de piano, de folclore y demás. Eso ya no se puede presentar visualmente, pero se genera de esa manera. En las conclusiones, pues primero, como les había mencionado al inicio, este modelo lo presentamos como un modelo que incluye, que abarca de manera general los modelos clásicos utilizados para generación de datos o para datos secuenciales, que como son los modelos de Markov, las RNN y las nuevas RNN estocásticas. De manera teórica, lo que les había mencionado es que la distribución, el comportamiento de mis datos desde un punto de vista teórico me permite tener una mayor capacidad de observaciones de tipo de distribuciones cuando trabajo con este modelo PMM. Y el algoritmo que nosotros presentamos es un algoritmo que me permite trabajar en altas dimensiones y que se adaptó dentro de un contexto bayesiano para aplicarlo a este modelo PMM. Adicionalmente, si ustedes buscan un poquito más de información sobre las RNN estocásticas, lo que se ha llevado o se ha utilizado también en la actualidad es agregar una tercera variable, por ejemplo, la variable y que esta variable contenga información etiquetada. Es decir, ya no estaríamos en un problema de generación de datos, estaríamos en un problema de clasificación, de un problema pasar de un problema no supervisado a pasar a un problema supervisado. Y con este modelo es igual, se puede agregar la variable y que y representa las categorías o las etiquetas de los datos, y trabajaríamos con un modelo de clasificación. Pasaríamos con ciertas modificaciones de un modelo que me permite generar datos a un modelo que me permite hacer clasificación. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Y todo, bueno, como dato, toda la parte simulación, la generación de código, todo está realizado en Python, utilizando PyTorch por la capacidad de las dimensiones que tiene para el tema de imágenes o audios y tensores y demás, solo como dato extra. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Katy. Voy a revisar primero Facebook. Y veamos. Bueno, mientras tanto, yo creo que a más de una persona le pareció muy interesante lo que nos has mostrado, y seguramente hay algunas personas en la audiencia que están terminando su pregrado y que quisieran enfocar sus estudios. ¿Les podrías, por favor, comentar cuál fue tu motivación para los pasos que has dado en tu carrera, darles consejos de cómo avanzar en este camino de la investigación? Claro, mi principal motivación siempre fue hacer ese enlace, como lo sigo haciendo hasta ahora, porque pese a que es una parte, es un doctorado, mi doctorado también es bastante aplicado porque trabajo con imágenes médicas.
Y mi motivación siempre fue eso, llevar el enlace de lo teórico a lo práctico y tener las bases teóricas para luego poder interpretarlas en el mundo, entre comillas, real, digamos, pasar del papel ya con los datos, a jugar con los datos, a entender también el problema de los datos, como mencionó Fer antes. Aquí les presenté y se hizo esto, eso con las imágenes, pero obviamente también hubo el trabajo que hacemos los científicos de datos, que es el preprocesamiento, analizar, hacer limpieza de datos y demás. Entonces, tener esas dos partes a la par, siempre manejar la parte teórica, pero llevarlo a la parte real. Muy bien, Katy, gracias por tu participación. Y aunque no es una pregunta aquí, yo creo que no encuentro. ¿Qué nos recomendarías para que cada vez acá en Ecuador abordemos más estos temas que en otros países ya es algo que se hace, que todos los matemáticos también mezclan esta parte teórica con la parte aplicada a las empresas? ¿Cuál crees que es la brecha que en Ecuador nos falta para que tengamos esta combinación ideal? Sí, es algo muy importante lo que tú mencionas, que hay mucho esa brecha en Ecuador de pensar que si es que eres teórico te quedas en lo teórico y si es que eres práctico estás ya en la parte privada de empresas. Yo creo que es quitar esa brecha porque, por ejemplo, obviamente hablo porque vivo aquí y veo el contexto que se trabaja acá. Aquí muchas empresas fuertes tienen sus laboratorios de investigación. O sea, tú no necesariamente haces investigación en una universidad, puedes hacer investigación en una empresa multinacional sin problema. ¿Por qué? Porque necesitas tener también el fundamento teórico para poder resolver problemas y entender lo que se está haciendo en la empresa y no solo tal vez un copy-paste de algún algoritmo que viste ahí. Y, por ejemplo, ¿tú volverías a Ecuador? ¿Qué harías en Ecuador? ¿Crees que tenemos futuro en este aspecto? Por el momento, por las oportunidades, mi proyecto es quedarme un ratito más en Francia, porque igual todavía no acabo el doctorado, pero después sí me gustaría regresar a Ecuador por esto mismo, mostrar que sí se puede, que no están tan separados la parte teórica, o sea, matemáticos teóricos o estadísticos teóricos con científicos de datos aplicados y demás. Entonces, sí, uno de mis objetivos sí es regresar a Ecuador y poder romper esa brecha entre otras personas más, no solamente yo. Hay muchas personas que ya están dentro de ese contexto también. Muchas gracias, Katy. Creo que además de mostrarnos es lo bello de la matemática aplicada a las imágenes, nos has dado inspiración y motivación a que acá también tengamos empresas que consideren tener laboratorios para no usar solamente, como dices, la ciencia de datos que conocemos, la básica, sino generar también conocimiento, generar algo netamente para esa empresa, e invitamos a empresas privadas que son actualmente las que más usan de los servicios de los científicos de datos, a que contratemos más estos perfiles, que confiemos en su trabajo, que propongamos investigaciones, porque es así como generaremos más impacto aquí en Ecuador. Muchas gracias, Katy.